párrafos de la provincia de Esmeraldas se encuentran las playas y los bosques de manglares. Además, es el corazón de la cultura afroecuatoriana, una de sus ciudades más visitadas es Atacames. Esmeralda posee muchos atractivos. Entonces, la idea principal es Esmeralda posee muchos atractivos. Miren cómo en el deductivo aparecen en la primera línea. Esa es la idea central, de eso vamos a hablar, mientras en el inductivo me está dando características de Esmeralda y luego ahora sí aparece la idea central. Esmeralda posee muchos atractivos. Y es así como trabajamos en los dos tipos de párrafos, tanto el deductivo como el inductivo. Bueno, chicos, ya hemos trabajado conectores, tramas y hoy nos tocó trabajar lo que es el párrafo. Tareas les voy a enviar, pero en la próxima clase sobre estos dos tipos de párrafos. Ahora, lo que sí quiero que tomen ahorita atención rápidamente, primera pregunta del cuestionario. Anote, primera pregunta. Rapidito, algunos fueron a buscar cuaderno, plumita, vayan busquen. Porque les voy a dar hasta las respuestas también. Ya saben, como la vez pasada les di el 90% de la respuesta, esta vez también. Porque como yo cuento con todas mis diapositivas, yo les puedo ayudar con las respuestas. Bueno, empezamos, chicos. Bueno, chicos, primera pregunta. ¿Qué es una noticia? Ya tienen listo, y ahora sí los vi que se movieron y fueron a buscar cuadernos. ¿Qué es una noticia? Anote la respuesta. ¿Qué es una noticia? Es que todavía quieren ingresar a esta hora, ya es tarde. Bueno, les doy la noticia, la respuesta. Me interrumpen y no me dejan darles la respuesta a ustedes, chicos. Ok. Déjenme buscarle la respuesta para que luego no digan, hermana, esa respuesta no estaba, usted no nos ha dado. Vayan dejando el espacio, vayan dejando el espacio. Segunda pregunta. ¿A qué género pertenece la noticia? ¿A qué género pertenece la noticia? ¿A qué género pertenece la noticia? Vayan dejando el espacio, ¿ya? Vayan dejando el espacio. Tercera pregunta. Anota la clasificación del género periodístico. Anota la clasificación del género periodístico. Bueno, les doy la primera respuesta, chicos. ¿Qué es una noticia? Es un relato sobre un tema de actualidad y de interés público. Es un relato sobre un tema de actualidad y de interés público.
Es un relato sobre un tema de actualidad y de interés público. Ya recuerde que la noticia pertenece al género periodístico. Siguiente. La clasificación del género periodístico. Anote allí la clasificación. Clasificación del género periodístico. Género informativo, va poniéndole una comita. Género de opinión y géneros mixtos. Género informativo, géneros de opinión y géneros mixtos. Siguiente pregunta. Escribe las características de la noticia. Escribe las características de la noticia. Y así mismo le van a colocar una comita, yo se los voy dictando. Veracidad, veracidad, claridad, veracidad, claridad, coma, voy a poner la comita, brevedad, brevedad, proximidad, proximidad, objetividad, objetividad y actualidad. Proximidad, objetividad y actualidad. Y actualidad. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que conforman las noticias? Elementos que conforman las noticias. Elementos que conforman las noticias. Algunos no los veo escribiendo y a eso les voy a hacer las preguntas. Porque voy a tener tiempo hasta de preguntar. Primera pregunta, segunda pregunta, así como dice la vez pasada. ¿Tienes problema con tu internet, Danilo? Porque mi internet hoy día está, pero como lo he querido tener desde hace muchos días. Está perfecto. La pregunta número 2, ya, la repito un ratito. ¿Qué son los géneros periodísticos? No, ¿a qué género pertenece la noticia? Al género periodístico, esa es la 2. ¿A qué género pertenece la noticia? Al género periodístico. Al género periodístico. Ok. La 3, ¿qué son los géneros periodísticos? La 3, ¿qué son los géneros periodísticos? Ok, siguiente pregunta. Los elementos que conforman las noticias. Elementos que conforman las noticias. Elementos que conforman las noticias. Recuerda igual que yo estoy grabando el video, así que pueden nuevamente revisarlo. Elementos que conforman la noticia. Ya les dicto. Elementos que conforman las noticias. Los más importantes les voy a escribir. Titular, titular, entrada, titular, entrada, cuerpo y cierre. Titular, entrada, cuerpo y cierre. Titular, entrada, cuerpo y cierre. Ok, seguimos. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las preguntas
que se deben hacer para desarrollar el cuerpo de la noticia. ¿Cuáles son las preguntas que se deben hacer para desarrollar el cuerpo de la noticia? ¿Cuáles son las preguntas que se deben hacer para desarrollar el cuerpo de la noticia? Y allí les indico las preguntas. Anoten. Con signos de interrogación porque son preguntas. ¿A quién le sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Esa es la última. ¿Por qué sucedió y cómo sucedió? Ok, siguiente pregunta. ¿Qué son los conectores? ¿Qué son los conectores? ¿Qué son los conectores? Les doy la respuesta de qué son los conectores. Okay. Son palabras o frases que unen coordinadamente proposiciones o párrafos. Son palabras o frases que unen coordinadamente proposiciones o párrafos. Proposiciones o párrafos. ¿Ya? Ok. Siguiente pregunta. O párrafos. Siguiente. Escribe los tipos de conectores. Escribe los tipos de conectores. Escribe los tipos de conectores. Les digo los tipos de conectores. Causales, copulativos, disyuntivos, causales, copulativos, disyuntivos y adversativos. Causales, se lo repito, copulativo, disyuntivos y adversativos. Va a escribir ejemplos de cada uno de ellos. Ejemplos de cada uno de ellos. Escribe ejemplos, uno de cada uno de ellos, pero repasa, porque recuerden que son algunos conectores para que ustedes los puedan identificar. Y vamos a terminar con esta pregunta, ¿ya? ¿Qué son los tramas textuales? Y en la siguiente clase les dicto el resto de preguntas. ¿Qué son los tramas textuales? Tramas textuales. Eso recién lo vimos. Así que, ¿qué son los tramas textuales? Les doy el concepto. Es el modo en que se organizan las ideas en un discurso determinado. Es el modo en que se organizan las ideas en un discurso determinado. Es el modo que se organizan las ideas en un discurso determinado. Ok. Pregunta 3 me decía la respuesta.
¿Qué son los géneros periodísticos?